Bienvenidos a esta sesión de la Cátedra Gerardo Molina con el tema de investigación el día de hoy. Como siempre vamos a dar inicio a esta sesión con las notas del Himno Nacional. Todos. Esta cátedra es ofrecida por la Universidad Libre y la Organización de Estados Iberoamericanos. Como siempre, damos las gracias. La conferencia de hoy, la investigación, la ciencia y la tecnología como procesos culturales de desarrollo. Por supuesto, siempre es un honor tener a un profesor de la universidad, pero hoy especialmente nos acompaña nuestro director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, el profesor John Fitzgerald Martínez. El profesor Fitzgerald es PhD por la Universidad de Barcelona, máster en Ciudadanía y Derechos Humanos, Ética y Política de la Universidad de Barcelona, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre y profesor de Bioética, Derechos Humanos, Derecho Constitucional e Historia de la Filosofía y de la Ética en la Universidad Libre. Nadie mejor para hablar de este tema en educación superior, del tema de la investigación, ciencia y tecnología, y tenemos también la fortuna de tener hoy otro conferencista que nos acompañará hoy. Bienvenido a la Universidad Libre, profesor Josep Gabriel Tobón Rey. El profesor Josep Gabriel Tobón Rey es licenciado en Ciencias Sociales y Política de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad Gran Colombia, magíster en Filosofía de la Universidad Santo Tomás y doctor en Educación de la Universidad de La Salle. De Costa Rica, posee estudios en distintos países, en Estados Unidos, Argentina, experiencia en docencia universitaria e investigación. Bien, sin más, vamos a dar paso a los docentes investigadores que hablarán sobre este tema. Muchas gracias. Bien, buenos días a todas y todos. Doy las gracias a la amable presentación que ha hecho el doctor
Mario López, director de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Libre. Agradecer también desde el equipo de investigadores de la Facultad de Derecho la oportunidad que se nos da para presentar un poco lo que es la investigación en la Universidad Libre y en la Facultad de Derecho a través de la cátedra Gerardo Molina, una cátedra tan importante para esta universidad y en general para nuestra comunidad universitaria de la ciudad de Bogotá. El tema que voy a abordar hoy, que viene al caso a propuesta del profesor Mario, es la idea de investigación, ciencia y tecnología como procesos culturales de desarrollo. Yo he tratado de subtitular esta intervención como la disrupción tecnológica. Más adelante veremos cómo se presenta esta disrupción tecnológica, pero podemos definirla de una vez como una ruptura, de alguna manera brusca, una fractura que se da en el devenir social, y en este caso trataré de hacer énfasis en esa ruptura tecnológica. Bien. Mostraré en esta presentación un poco los cambios que en el concepto de ciencia y en su accionar han venido sucediendo hasta llegar hasta el concepto contemporáneo de tecnociencia. Podríamos dividir esto de una manera un poco arbitraria, pero sí muy esquemática, entre lo que ha sido la ciencia y el concepto de ciencia para los clásicos, lo que fue a partir de la entrada en la modernidad y lo que es en la contemporaneidad, es decir, hoy. Dividiré esto entonces entre clásicos, con su inicio en el siglo IV antes de Cristo, más o menos hasta el siglo V después de Cristo. Después veremos cómo entra esquemáticamente el medioevo hasta la modernidad, que iniciaría en el siglo XV y XVI, y esta iría hasta el día de hoy, haciendo énfasis en que el siglo XX y en el siglo XXI se presentó la disrupción de la que les voy específicamente a hablar. Empecemos por el concepto de ciencia en la antigüedad, aprovechando un poco el autor más clásico y más importante para esta definición, en Aristóteles, que nos, digamos, de alguna manera nos invitó a reflexionar sobre la idea de ciencia. Para él, la ciencia era un ensalzamiento del alma. Era fundamentalmente la búsqueda de las causas primarias de las cosas. Y podríamos decir incluso que su forma de dividir el saber es un poco contrario a la noción que nosotros tenemos hoy en día. Aristóteles definía ciencia distinguiendo los grados de saber. Los distinguía entre ciencias, saberes que enaltecen el alma, artes, saberes útiles, prácticos, y los oficios, que eran aquellos destinados a dar cobertura a las necesidades básicas. Esos grados de saber, a partir de la idea de ciencia, que era el conocimiento de las causas, la técnica, que es el saber de lo universal a partir de lo particular, y la experiencia, el saber de lo particular solamente, nos pueden mostrar que para los clásicos la ciencia no estaba ligada a un saber útil en sí mismo o con una utilidad o beneficio directo. Ciencias eran, por ejemplo, la música, la poesía, las matemáticas y la metafísica. De allí que tengamos que marcar una profunda diferencia entre la comprensión de los clásicos
con la idea de ciencia y lo que nosotros hemos asumido hoy. Las ciencias teoréticas en la antigüedad tenían por objeto conocer verdades. Existían también las ciencias prácticas que tenían por objeto saber cómo conducirnos como seres humanos. Y por supuesto había ciencias productivas que tenían por objeto, fíjense ustedes, ser bellas. Las ciencias productivas en la antigüedad tenían por objeto simplemente ser bellas. La poesía, la retórica, la música, eran ciencias. Por supuesto para nosotros esa idea es bastante extraña. Nosotros hoy no concebimos ciencia sin que ésta nos presente algún tipo de utilidad, algún tipo de beneficio y en todo caso algún tipo de carácter de medición. Uno se preguntaría, ¿cómo podemos medir la poesía bajo los estándares de ciencia o de tecnología hoy? La música, a no ser que sea por la medición de qué tantos beneficios pueda producir. Entonces, por supuesto, los antiguos tenían una idea de ciencia muy diferente a la nuestra, y aunque en este periodo no se desarrollaron especialmente artilugios tecnológicos, podemos ver y sabemos que el desarrollo que tuvieron era muy alto. Aún continuamos, digamos, reflexionando sobre sus ideas, sobre sus preguntas y por supuesto los antiguos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como pensamiento filosófico y los fundamentos de la ciencia. Esto no quiere decir que en la antigüedad no hubiera conocimientos amplios de alto grado de abstracción. Los antiguos sabían ya que la Tierra era redonda. Por supuesto había debates sobre si esto era comprobable o no, pero ya lo sabían. Nosotros desde la contemporaneidad creemos que vivían en un mundo donde la visión era de la Tierra plana en general. Durante el medioevo, que es el periodo que podríamos ubicar entre el siglo V después de Cristo al XV, la ciencia y la religión estuvieron muy ligadas. La relación hombre-Dios centró la cultura, era el objeto de toda la reflexión cultural y social. Se debe mencionar que en materia de tecnología el medioevo también tuvo profundos adelantos, ligados por ejemplo a la construcción de catedrales. En la cosmología de la Edad Media los cambios eran producto de la naturaleza, de la imposición de la naturaleza, y en este momento por supuesto la naturaleza es aún incomprensible e incontrolable. Los cambios a los que son sometidos los seres humanos pueden llevar a profundas reflexiones y a profundos temores. Por ejemplo, ustedes saben que entre 1346 y 1351 la peste negra acabó con 1/3 de la población europea y dicha situación, dicha pandemia desbordaba la posibilidad de control de los seres humanos. Un episodio así, según las reflexiones de la época, podía acabar con la especie humana si éste se repitiera. Tal evento, por supuesto, se pensaba, se atribuía a la voluntad de Dios. Es por esto que decimos, las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas de lo que sucede con el hombre son fuerzas aún incomprensibles. Lo que domina la sociedad y la cultura en este momento es la inseguridad, el miedo ante lo incomprensible y el peligro de lo incontrolable. Son estos un indicador
común de los hombres de la época. Para los peligros de la época, la tecnología no era una herramienta suficiente ni una respuesta segura. El desarrollo cultural estaba ligado profundamente a la abstracción, los talentos propios del arte, la reflexión social orientada por la relación razón y fe. Pero como vemos, en materia de tecnología también hubo aportaciones. Los molinos de viento, por ejemplo, en el siglo XII. El desarrollo durante este largo periodo de las magníficas catedrales góticas. Ahí podemos ver la catedral de Colonia, la de Palma de Mallorca y al fondo ven la catedral de Notre Dame. Además de esto, pues evidentemente había desarrollos ligados a la guerra y el comercio, la brújula, el cañón, los avances en navegación con distintos diseños de barcos que atravesaban el océano. Hacia el siglo XV sucede lo que yo llamaría la primera disrupción tecnológica en el avance de la ciencia, lo que vamos a llamar como la entrada en la Edad Moderna. Esta entrada en la Edad Moderna viene impulsada por múltiples fenómenos culturales y múltiples hechos políticos que no solo tienen que ver con, digámoslo así, el descubrimiento de América, de toda una geografía que va a impulsar nuevas formas de pensar y hacer, sino con la invención de uno de los artilugios tecnológicos más potentes de nuestra historia, la invención de la imprenta. Esta invención de la imprenta, por supuesto, va a permitir que el conocimiento se expanda y a la vez se transforme, y transformándose, transforme los hábitos y la cotidianidad de los hombres de la época. Como saben, la imprenta fue un invento del artesano Gutenberg y cambió el mundo. Cambió el mundo a través de los libros. Los libros permitieron que el hombre pudiera comenzar a explorar nuevos mundos. Cambió la sociedad, cambió la historia, cambió la cultura y aparece una nueva etapa de desarrollo. Un más amplio acceso a la información, al conocimiento, a la apropiación de técnicas y tecnologías. Esto propiciará además un cambio cultural, un movimiento social y un nuevo relacionamiento, nuevos hábitos, nuevos mundos que explorar, no solo geográficos, pues los libros son mundos nuevos a los que los hombres se asoman con devoción y con curiosidad. En su individualidad, dicho acto, el asomarse a un libro, les permite arribar a sus propios pensamientos. Es así como aparece la idea cartesiana de cogito ergo sum. Conozco, luego soy. Y el mundo puede ser pensado y dividido en res cogita y res extensa. Y los nuevos relacionamientos, ese nuevo mundo, ese nuevo quehacer artístico, es impulsado por una nueva relación con Dios, es decir, de nuevo la relación razón y fe, y una mayor exploración. La razón entonces medirá el mundo y lo explorará en extenso. El mundo es ahora cuantitativo, es medible. Lo científico es útil y por tanto debe ser puesto bajo el objeto de observación del hombre que mide. Posar la vista sobre un libro es asomarse a un mundo nuevo. En este periodo,
La exploración lo define y lo cambia todo. La exploración de la naturaleza, a la que se le extraerá hasta el último secreto con Bacon. El hombre ya no se contiene, su pretensión es liberarse de todos los temores. Se da cuenta que puede dominar cosas, seres, comunidades. Los objetos satisfacen sus necesidades, se expande, controla e incluso abusa. Puede cambiarlo todo, porque todo es sujetable, inspeccionable. Su razón lo puede ahora todo. Digamos entonces que es ya en este momento, entre el siglo XVI y XVII, el acto de ciencia. El acto de ciencia incluye un observador que experimenta, un organismo que es observado, y ese organismo es observado en un ambiente, en un contexto. El acto de ciencia, que podíamos significar como una triangulación entre quien observa, el objeto o el ser que es observado, y que es observado en un ambiente o contexto en el que se desarrolla. El acto de ciencia en este momento se transforma en saber, poder y dominar. La relación entre observador, objeto observado y el ambiente o el contexto en el que ese ser es observado se transforma en una relación de saber, poder, dominar. La voluntad de saber, entonces, como dice Nietzsche, es voluntad de verdad que oculta la voluntad de poder. La ciencia entonces se transforma en pura voluntad de poder. El hombre ya no se contiene, su pretensión es liberarse de temores, se da cuenta que puede dominar cosas y comunidades, todo es sujetable, todo es inspeccionable. Lo demostrable entonces exigirá un método, y en ese sentido la tecnología aparece como un dispositivo apto, apropiado al servicio del método y de la dominación de sujetos y objetos. Pero no olvidemos que en medio de todo esto, del proceso de conocer, en la idea de plantear hipótesis, desarrollar experimentos, obtener resultados para llegar a las conclusiones, hay una relación de poder. Y esa relación de poder es la que va a marcar el futuro de la ciencia. La idea de poder hacer, la idea de poder controlar, la idea de poder dominar. Y en ese poder está en juego la relación del hombre con el mundo, con la naturaleza y con los otros seres humanos. La voluntad de saber es entonces una voluntad de certidumbre, de certezas, de solidez. Es voluntad de probar aquello que vemos y de hacernos sentir que nuestra cultura y nuestro entorno y el entorno que hemos creado es un entorno apto, que es propicio para el bienestar, que nos aleja de los peligros en los que hasta ahora hemos vivido como seres humanos. La idea es entonces encontrar seguridad en el saber. Pero por supuesto, esta capacidad de dominación a través del saber, dominación de las cosas, de los seres, de la naturaleza, del mundo, nos puso en una situación de mucho peligro.
en una situación que nos llevó a arriesgar no solo la existencia de los seres humanos, sino de toda la compleja naturaleza. Los efectos, todos hoy, digamos, tenemos como reto afrontarlos. Sabemos que tenemos que afrontar contaminación ambiental, contaminación del elemento que es vital para la existencia de todo ser vivo en nuestro planeta, contaminación producida por nuestros modos de vida y de consumo, contaminación de la vida misma. Hoy podemos hablar de contaminación genética incluso. Y por supuesto un futuro que aparece basculando entre lo viable y lo inviable para la vida del hombre y los demás seres humanos. A esto nos trajo la voluntad de saber, la voluntad de verdad, la voluntad de hacer, orientada por la voluntad de poder. Diría Einstein que el problema que tenemos los seres humanos, el problema del hombre no está en que hayamos sido capaces de desarrollar la bomba atómica, sino en el corazón de los hombres, en cómo hemos enfocado y utilizado ese conocimiento y ese saber hacer. Bien, por supuesto, el desarrollo de la ciencia no tiene una sola cara. La ciencia es como el dios Jano de los romanos, un ser, una entidad con dos caras. Podríamos enfocarnos y dejar la mirada puesta solo en la cara negativa, pero ha tenido, por supuesto, y nosotros nos beneficiamos de ello, otras caras, la cara positiva. En 1750 se calcula que vivían en el mundo 1.000 millones de personas, producto de nuestros adelantos científicos y tecnológicos, de ese saber acumulado y de ese saber hacer. Al año 2015 se calcula que la población del mundo es de unos 8.000 millones de habitantes. Por supuesto, podríamos decir que nos han tocado más de 200 años de buena salud, porque sin el conocimiento, sin la ciencia, sin el saber hacer y sin la tecnología que hemos desarrollado, las enfermedades y la muerte hubieran impedido ese crecimiento tan exponencial. Por supuesto, también la voluntad de saber hacer y de poder nos ha permitido acabar con el hambre en ciertas o grandes partes del territorio planetario. Nos liberó, por supuesto, de algunas formas de dominación. Es evidente que hemos mejorado en muchos aspectos en nuestros sistemas políticos sin que ellos sean perfectos y, por supuesto, mejorables. Eliminó diversos tipos de enfermedades y de pandemias. Hemos acabado, por ejemplo, con la polio y hace algún tiempo logramos eliminar de la faz de la tierra los casos de una de las enfermedades más terribles, la viruela. Todos esos beneficios significan que hemos avanzado en nuestros procesos de conocimiento y que hemos logrado una administración del conocimiento que nos permite mostrar una cara distinta de esa voluntad de saber, hacer y poder. Pudimos incluso asomarnos al universo a través de la tecnología y de la abstracción y a la vez crear expectativas de vida o de larga vida donde antes no la había. Pero pensemos cómo todo este poder
transformó nuestras vidas cotidianas. Cómo paulatinamente este saber hacer, saber y poder llegó a la cotidianidad de las comunidades. Hoy, por supuesto, nuestra herencia es un mayor individualismo, una desconexión física y permanente con los otros, una búsqueda de satisfacción instantánea. A la vez hemos logrado proximidad con lo distante, hemos acortado distancias, hemos engendrado insatisfacción y ansiedad. Hemos logrado también socialización y acción conjunta en red, que a la vez es breve, que nos lleva a obsesiones, a psicosis y al mundo de lo efímero. Estamos aparentemente siendo esclavizados por nuestro desarrollo. Y en eso yo quisiera llamar la atención sobre el papel que están jugando las redes sociales como elemento difusor del saber y el conocer en un medio, por supuesto, que es objeto de control y de poder. Cada uno de ustedes está siendo casi que sujetado por las redes sociales hoy en día. Facebook, Twitter y todas las demás redes no son solo un lugar donde encontramos satisfacción y placer y gusto que atienden nuestras necesidades, sino que a la vez son medios de control y de programación de la vida que tenemos. ¿Hacia dónde se dirige todo esto? En un mundo que está enfocado en el consumo y que nos está transformando ya en un mundo de seres consumidos. Miremos cuáles las posibilidades de desarrollo social y cultural a las que nos estamos, digamos, asomando. A partir de la segunda disrupción tecnológica que se puede, digamos, determinar con la creación de la Internet y de los adelantos que esta trajo, debemos revisar profundamente en dónde estamos ubicados nosotros. Estamos parados frente a posibilidades de índole científico, de saber y de tecnología que nos permitirán, por ejemplo, ser parte o beneficiarios de la donación y trasplante de órganos, que es una cuestión maravillosa, porque nos permitirá vivir mejor, vivir con unas mejores expectativas de calidad de vida, pero a la vez, ¿para quién está haciendo esto, digamos, diseñado en el mundo en el que estamos viviendo? No solo el tema de donación de trasplante, de donación y trasplante de órganos, también, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano y el control del envejecimiento. Esas son oportunidades que la ciencia hoy está otorgando para, en general, el ser humano, pero ¿a quiénes llega directamente este tipo de conocimiento y este tipo de beneficios tecnológicos? Algunos afirman, ingenieros sociales y ingenieros genéticos, que en 30 años la ciencia nos llevará a la inmortalidad. Esto no quiere decir que no podamos morir, sino que se está ofreciendo la posibilidad, buscando e investigando sobre la posibilidad de detener el envejecimiento. ¿En qué lugar estamos nosotros frente a esas posibilidades? ¿En qué lugar están en general las comunidades que nosotros conocemos? Un ejemplo de esto tiene que ver
con la creación hace 10 años del proyecto Matusalén. Este proyecto tiene como objetivo hacer que ratones que vivan 1000 años en tiempo proporcional a la vida de los seres humanos. En este tiempo se han creado algunos que vivan en el equivalente a 300 años humanos. Digamos, la vida de un ratón tiene un periodo determinado y con la experimentación en el proyecto Matusalén se ha logrado triplicar las expectativas de vida de ese ratón. Claro, la idea del proyecto Matusalén es que a partir de esa experimentación, esos resultados puedan ser transferibles a la vida de los seres humanos. La pregunta de nuevo en este saber hacer, saber poder, es ¿quiénes tendrán acceso a ese tipo de conocimiento y de beneficios tecnológicos? Según José Luis Cordeiro, que es un ingeniero social que anda por el mundo replicando estos proyectos, en 10 o 20 años tendremos ratones que vivan 1000 años humanos. Cuando estas tecnologías sean perfeccionadas y entendidas, se utilizarán en otros animales y eventualmente en humanos. También se trabaja en células madre, medicina regenerativa y clonación de órganos. Todas las partes del cuerpo van a ser regeneradas con estas tecnologías. Ante la pregunta de si debemos continuar este camino, uno lo primero que tiene que reflexionar es, ¿no tenemos también la obligación de morir? ¿De cesar? ¿De abrir espacio en el mundo y en la naturaleza para que otros seres recreen lo que hemos hecho? ¿Estamos más cerca de la inmortalidad? ¿O estamos más cerca de dejar de ser humanos para transformarnos en otra cosa? Una de esas ideas es la del transhumanismo, de la cual se viene hablando hace poco tiempo y que podría englobar uno de los grandes sueños del ser humano de vencer la muerte y la precariedad. Son numerosos los ejemplos, desde los mitológicos a los literarios, de personajes que han buscado derrotar a la parca y jugar a ser Dios. Hoy en día, cada vez más líneas de investigación pretenden alargar la vida a límites hasta ahora insospechados. Y todos seguramente en esa doble cara de Jano quisiéramos beneficiarnos de algo así, poder alargar nuestras vidas, pero en condiciones, digamos, de calidad de vida. Ese transhumanismo está definido como una teoría según la cual los avances tecnológicos y científicos nos permitirán vencer las limitaciones de nuestro cuerpo. En teoría ya somos algo transhumanos, es decir, vencemos nuestras limitaciones con elementos como las gafas para ver mejor, dispositivos auditivos que permiten que personas que tienen deficiencias auditivas puedan oír bien, y otro tipo de elementos que han sido incorporados a nuestras vidas de manera normal. También nos hemos encontrado con este saber hacer poder frente a la idea de desarrollar inteligencia artificial, concebida como una tecnología para aumentar nuestras capacidades, nuestra propia inteligencia. Estamos diseñando ya inteligencia externa a lo humano, inteligencia que según algunos nos llevará a una mejoría de todas las condiciones de vida sobre el planeta, pero según otros nos pondrá frente a nuevos riesgos y frente a nuevos eventos catastróficos. Podría ser
como están pensando algunos, que la inteligencia artificial sea la nueva peste negra, la peste que acabará con quizá 1 o 2 terceras partes de la población mundial. Pero claro, esta es una posición catastrófica. Veamos los beneficios. La revolución de las máquinas nos liberará o nos liberaría de el quehacer y esforzado cotidiano, nos sustituirá en los grandes esfuerzos de la vida cotidiana. Dejaremos entonces de tener que preocuparnos por la subsistencia y el cubrimiento de nuestras necesidades básicas, porque tal tarea será entregada a inteligencias artificiales que se dedicarán como sirvientes a satisfacer nuestras necesidades. Algunos mencionan que la inteligencia artificial incluiría la integración de inteligencia, incluyendo visión, lenguaje y destrezas motrices, circuitos para la inteligencia, que por supuesto necesitarán investigaciones en neurobiología e ingeniería eléctrica, cosas que solo en principio desarrollarán los seres humanos. Tales cosas potenciarán el desarrollo de la inteligencia en niños y finalmente potenciarán lo que ahora llaman como inteligencia social. Y en esta era, entonces, que creará la inteligencia artificial y que comienza ya a ser robotizada, surge una pregunta que los jóvenes de hoy deben en especial hacerse. En la era de los robots, ¿qué pasará con sus trabajos? Ese horizonte que se antoja feliz y plagado de paraísos y virtudes, en los que los robots asumirán nuestras fastidiosas tareas, ¿qué implicará en materia laboral para los seres humanos? En un mundo con menos empleo, según Martin Ford, ¿quién tendrá los ingresos y la confianza para comprar los productos y servicios producidos por el sistema económico? ¿De dónde vendrá la demanda? ¿El futuro estaría marcado entonces por una robotización con desempleo masivo y deflación?, se pregunta Martin Ford. Algunos, frente a este dilema y frente a esta irrupción, están planteando, por ejemplo, como en el Comité de Economistas Alternativos, la idea de una renta básica universal. Es decir, en un mundo donde los robots sustituirán a los seres humanos en las labores más amplias, pues necesitaríamos políticamente decidir que cada ser humano tiene derecho a que se le garantice una renta básica mínima con la que pueda sobrevivir a este cambio y a esta transformación que traerá eso. Por supuesto, todo esto dependerá de dónde estemos ubicados. En un mundo dividido entre norte y sur, a la manera de Boaventura de Sousa Santos, donde el norte es hegemónico y el sur solo es un recipiente de órdenes sometido a ese saber, hacer, poder, pues pregúntense ustedes, miembros de esta geografía del sur, ¿qué nos va a tocar? ¿Cierto? ¿Nos llegarán esos robots a servir como suplentes de nuestras necesidades o continuaremos siendo solo, digamos, exportadores de materias primas para las necesidades de ese mundo desarrollado? La cuestión es esa, la cuestión es la de si esos robots terminarán despidiéndonos de nuestro propio modelo de vida, de nuestra propia cultura y de nuestro propio modelo social. Y por supuesto a lo que nos enfrentamos es a un abismo. Pero bueno, hay gente positiva para la doble cara de Jano. El historiador israelí Yuval
Yuval Harari, que tiene un par de libros excelentes, el último, Homo Deus, dice que la humanidad dejará de ser la entidad con mayor capacidad de inteligencia y creatividad. Máquinas con eficientes algoritmos electrónicos nos superarán. Las computadoras sabrán mejor que nosotros qué hacer. Harari considera que los avances tecnológicos permitirán a la humanidad extender su longevidad y solucionar muchos de los problemas que todavía le acosan, como pandemias o hambrunas, pero cree que se puede cometer un error, el error de dar tanto poder a los robots que perdamos nuestra capacidad de decisión y organización del futuro frente a ellos. Llama la atención que Yuval Harari, que es profesor de la Universidad Hebrea en Israel, viva en un país tan distinto en una geografía tan pequeña. Recuerden el desarrolladísimo Israel con ahí en la nariz la tragedia de Palestina. Por su parte, Michael Bess, tras analizar los avances de bioelectrónica, genética, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica y biología sintética, considera que se abren posibilidades extraordinarias a la medicina y a otros campos, pero afirma que corremos el riesgo de fusionarnos con las máquinas hasta un nivel que será difícil diferenciarnos de ellas. Vean películas, o seguramente las han visto, ¿no? Matrix es el ejemplo perfecto de esto. Pareciera que esa disrupción de esa ficción tecnológica nunca fuera a pasar. Bueno, no lo decimos aquí en la Universidad Libre, lo están diciendo diferentes profesores alrededor del mundo. Este es el riesgo al que nos enfrentamos, perder nuestra humanidad. ¿Sí? El trabajo en la era de los robots, entonces, plantea diferentes incógnitas, numerosas cuestiones éticas, dudas legales y exigencia de nuevas organizaciones. Es a través de el ejercicio del conocimiento en universidades, academias y confrontación del poder que tenemos donde estarán las respuestas. Pregúntense ustedes si fuese posible crear un robot capaz de ser funcionario civil. Dicen algunos que haríamos un gran bien, ya que las leyes de la robótica le impedirían dañar a un ser humano, lo incapacitarían para la tiranía, la corrupción, la estupidez y el prejuicio. Imaginen ustedes un robot que reemplace a nuestros políticos. Su inteligencia, por probada, podría hacer que tome las mejores decisiones. No sabemos para quién, si para los robots, para la naturaleza, para los otros seres vivos que pueblan el planeta o para nosotros. Vuelvo y repito, en la ciencia ficción, en el cine, hay respuestas a esto. Es posible que un robot, que una inteligencia artificial decida que lo mejor calculado métricamente, calculado con exactitud, lo mejor para la naturaleza, los demás seres humanos y para la propia inteligencia artificial sea la supresión de esa plaga que para algunos es la raza humana. Por supuesto, todo esto en una cara de Jano pesimista. No es la única. Esta disrupción de la era tecnológica está siendo usada solo con la lógica de la dominación y la transformación. Podríamos ver de alguna manera algunos beneficios. La era del poshumanismo, entonces, y esto que hemos llamado el transhumanismo, está produciendo transformaciones en el concepto de ser humano.
A eso nos estamos enfrentando. Si esas transformaciones fueran bien encaminadas, podríamos tener muy buenas posibilidades de hacer lo bueno, lo justo, en términos aristotélicos. El siglo XXI está dejando atrás el humanismo tradicional que engendró esta catástrofe, para dar paso a otras concepciones de lo humano y a otras subjetividades. Es posible pensar en cyborgs, personas que con amputaciones por accidentes o por tragedias específicas sustituyen sus miembros con artilugios tecnológicos. El hombre puede entonces pensar en una simbiosis entre naturaleza, tecnología, ser humano. Pero el humanismo del siglo XXI, sostenido en el logos y el hombre como medida de todas las cosas, parece ya no adecuarse a estas nuevas sociedades engendradas a través de la información, la velocidad y la tecnociencia. El dilema ahora es si podremos enfocarnos en una nueva manera de relacionarnos con el mundo. Si continuamos enfocándonos y concentrándonos en el hombre, así en singular, ni siquiera en los hombres, en plural, sino en el hombre, podríamos llegar a esas catástrofes que avisoran tanto profesores como ingenieros sociales. Pero si aprovecháramos esta oportunidad y todo este conocimiento de saber hacer poder para poner la mirada en la naturaleza como un ser valioso en sí mismo, quizá lograríamos transformaciones profundas de lo que se avisora. Debemos pues entonces poner toda nuestra capacidad, nuestro saber ser, nuestro poder hacer y nuestro esfuerzo en conservar la vida natural que hemos alterado. Los datos demuestran que la disrupción tecnológica de la que nos estamos aprovechando, usada solo con la lógica de la dominación, transformación, llevará a una extinción masiva de seres vivos, y no solo los seres humanos, ¿sí?, sino los demás seres que nos acompañan. Bien, la posibilidad entonces, para concluir, es enfocarnos en una nueva relación con el conocimiento, con la ciencia y con la tecnología. Superar la visión de que el conocimiento y la ciencia y la tecnología nos han sido de alguna manera dados para dominar a los otros. Nuestras conclusiones deberían ser, con el conocimiento que tenemos, que lo estamos usando mal y que debemos cambiar, sobre todo, esa forma de usar la relación saber-poder. Esto implica que el trabajo que cada uno de nosotros está asumiendo aborde multiplicidad de disciplinas, aborde una mirada inter y transdisciplinar, que no nos quedemos en un saber autista autorreferencial, es decir, un diálogo conmigo mismo en el que yo mismo soy el referente de la reflexión. La necesidad de pensar de manera multidimensional, la necesidad de repensar la universidad como un lugar de encuentros diferentes, ya no solo con el hombre o con los hombres, sino de encuentros con la naturaleza como un fin valioso en sí mismo y con los demás seres que pueblan el planeta como fines valiosos para conservar. Con esto he querido representar
digamos, los desafíos que tiene para ustedes la idea de la investigación. Investigar significa ir tras los vestigios, tras las huellas. Y hoy hemos intentado hacer un corto seguimiento, corto pero a la vez intenso, seguimiento de cómo transcurrió la idea de ciencia, cómo transcurrió la idea de saber, cómo transcurrió la idea de tecnología. Para esta presentación no hay respuestas, no hay una conclusión que les ofrezca a ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y usted qué propone? Lo que he querido dejar es la duda sobre lo que estamos haciendo y la forma en que nos relacionamos también con el poder. Muchas gracias, les deseo bella vida y que la felicidad los atropelle por donde quiera que vayan. Bueno, muchas gracias, profesor John Fitzgerald, por esa conferencia. Vamos a dar paso directamente al profesor Tobón y a su conferencia, y después, al cerrar el profesor Tobón, hacemos las preguntas que deseen. Gracias. Bueno, muy buenos días. Darles las gracias a la Universidad Libre por la invitación que le hace específicamente a la Universidad de la Gran Colombia, a la Facultad de Posgrados. Para nosotros siempre será un placer poder compartir con ustedes este escenario de aprendizaje y de discusión. Bueno, yo, digamos, voy a ser, digamos, no tan juicioso como el doctor Martínez. En su análisis, él hace toda una reconstrucción histórica sobre el concepto de ciencia y pone unos dilemas. Al final yo, desafortunadamente, no voy a ser tan riguroso como él, yo solamente voy a plantear algunos elementos para la reflexión, sobre todo en el marco de repensar el rol de la universidad. Es importante pensar si las universidades están haciendo lo que deben hacer, si son lo que tienen que ser, y por allí nos iremos acercando al concepto de investigación y muy tímidamente al final al concepto de desarrollo. Entonces, bueno, yo, si ustedes se fijan allí en el título, puse unas láminas, unas fotografías de algunas universidades destacadas, que además de ser destacadas se ven muy bonitas, muy atractivas, y que por supuesto representan el deber ser de las universidades, o por lo menos de los que algunos consideran debería ser ese deber ser. Bueno, está la Universidad de Columbia en Nueva York, la universidad, la parte inferior izquierda. En la parte inferior derecha está la Universidad de British Columbia en Canadá, todas esas universidades ranqueadas, una gran trayectoria, y además quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlas, pues no, ese nivel de asombro en términos de instalaciones, de recursos y demás, pues siempre está muy, muy presente. En la parte superior, pues digamos, está Oxford, Cambridge y la Universidad de Pensilvania, ¿no? Pues uno diría qué interesante, esas universidades, además de ser muy bonitas y muy estéticas, también viven figurando en cuanto ranking sale, ¿no? Entonces, ranking de ciencia, ranking de tecnología, ranking en docencia, ranking en temas de servicio a la comunidad y demás, pues siempre están, digamos, muy dispuestas. Esas son las universidades como arquetipo. Las comparaciones suelen ser odiosas, siempre. Vamos a mirar algunas universidades colombianas, digamos, en el extremo, ¿no? A mí me gusta irme a los extremos, aquí estamos mirando lo mejor, y vamos a mirar, digamos, no lo peor, pero sí, digamos, algunos arquetipos de universidad que digamos, tienen otras imágenes y otras perspectivas sobre el quehacer intelectual e investigativo. Bueno, aquí tenemos 6 universidades que son casas, ¿no? Finalmente terminan siendo casas a las cuales pues se les pone un letrero de universidad y pues que finalmente terminan haciendo justamente eso, ¿no? Tratando de desarrollar unos procesos
que mal que bien pues obedecen quizás a unas lógicas distintas de las primeras universidades. La Universidad Ideas, vamos a empezar de la parte superior de izquierda a derecha. La CUN, ¿no? Que pues alguien dirá, no, pero usted no hace justicia a esa universidad porque tiene mejores edificios. Bueno, pues posible. La Universidad Republicana y en la parte inferior pues la Monserrate, la Universidad Sanitas y la Universidad Horizonte. Bueno, ¿por qué, digamos, de manera chocante uno se atreve a hacer estas contraposiciones de universidades? ¿Cuál es el deber ser de las universidades? Recordemos nuevamente el título, vamos a ver, el repensar el rol de las universidades. ¿Para qué debe servir una universidad? Bueno, las universidades nacen, digamos, básicamente como las conocemos en la actualidad, en la Edad Media, y pues son universidades pensadas, ya vamos a ver un poco a través de algunos autores, como Boaventura de Sousa o como la intelectual latinoamericana Eve Bessuri, o desde Bloch o desde Noam Chomsky. Vamos a mirar si el papel de esas universidades finalmente sí se está correspondiendo con lo que para lo que fueron creadas. Y es que las universidades no pueden actuar a espaldas de las realidades sociales. La pregunta es, estas universidades y las de acá, digamos el mal ejemplo acá, porque aquí hay universidades, digamos, muy parecidas a las primeras, ¿actúan al interior de puertas para adentro a espaldas de las realidades sociales? ¿O actúan en consecuencia con esas necesidades sociales? ¿Cuáles son nuestras necesidades sociales? Yo quisiera irme al gran quiz. ¿Cuál es el gran quiz? Yo sé que aquí tenemos presencia de estudiantes, tenemos presencia de docentes, de administrativos. Y quiero que en este quiz, que es un quiz individual y es un quiz mental, les voy a pasar algunas imágenes de la realidad social colombiana. Y en la medida en que paso esas imágenes de la realidad social colombiana, me gustaría que usted pensara cómo su rol como estudiante, como docente, como administrativo, cómo su rol aquí en la universidad impacta esas realidades. Porque es que debemos invitar desde ya y hacer un esfuerzo importante porque las universidades se piensen hacia afuera y no hacia adentro. Digamos que esas universidades medievales que se pensaban como grandes feudos con fortificaciones y cuyas cosas sucedían al interior, nadie se enteraba, pues han sido superadas en la modernidad y deben dar respuesta a esas problemáticas sociales relevantes. Entonces voy a pasar algunas imágenes, algunas pueden ser fuertes, otras no, o puede que ninguna sea fuerte dependiendo de la perspectiva. Y en ese quiz usted se va a preguntar cómo lo que usted hace aquí impacta esa realidad. Bueno, ahí vemos básicamente, la fotografía es una de las comunidades más pobres de Colombia. ¿Cómo usted como estudiante en el presente y en el futuro aspira a impactar este tipo de realidades? Bueno, la realidad de la violencia, sus distintas manifestaciones. Bueno, esta señora cargando sus cosas, ¿no? Su vida. ¿Cómo la universidad puede de alguna manera impactar esta situación? Nuestra realidad. ¿Conoce la universidad estas realidades? Y
si las conoce, las discuta al interior de la universidad y a través de la investigación genera alternativas para estas realidades? ¿O es la universidad actuando absolutamente a espaldas de la realidad? Bueno, entonces ahora sí, digamos, vamos a tratar de mirar un poco en detalle desde la mirada de Boaventura de Sousa, el intelectual brasilero, ¿qué es la universidad y qué tiene que ser la universidad? Es un ejercicio de reflexión en el cual vamos a estar yendo y viniendo para mirar si nuestra universidad o las universidades de las cuales formamos parte están haciendo lo que tienen que hacer. El primer elemento es que la universidad tiene que ser un lugar de producción de interpretaciones culturales de la realidad. Eso que se cree sobre la realidad, eso que se piensa sobre la realidad, debe estar discutiéndose y debe estarse cocinando al interior de las universidades. Todos esos conceptos macroteóricos y microteóricos deben tener algún tipo de anclaje en nuestras realidades. Ya vimos las realidades que en esencia afectan el contexto colombiano, por supuesto hay muchas más, pero hemos extractado algunas. ¿En sus clases abordan esas realidades? ¿Todo lo que se aprende allí se conecta de alguna manera con esas realidades? ¿La investigación que usted realiza tiene alguna incidencia en estas realidades? Porque es que hoy las grandes empresas de rankings sobre investigación a nivel mundial están privilegiando a muchas universidades y logran determinar cuáles universidades están haciendo investigación y cuáles no, pero la pregunta es, ¿y esas investigaciones están incidiendo en las realidades sociales? ¿O son investigaciones que sirven para decir que hago publicaciones en Scopus? Bueno, sí, es una investigación en Scopus muy interesante y le sirve para puntear, rankear y demás, pero creo que es tiempo de medir las investigaciones en impacto social. Habría que revisar y retomar esa mirada. ¿Qué más es una universidad? Es un epicentro de pluralismo, conocimientos, investigación desde el interés universal y no desde el interés individual, mezquino o gremial. Entonces, allí cabemos todos en las discusiones, estas posiciones, otras posiciones, lo que llamamos la diversidad. Uno pensaría que en la universidad no es posible la exclusión, ni desde las ideologías y mucho menos desde los estilos de vida. Centros de conocimiento, por supuesto, investigación, que le aporten a la humanidad en general. Organismos mediadores en las relaciones entre Estado y sociedad. Ese es uno de los papeles determinantes de las universidades. ¿Son las universidades consultadas por la política para tomar decisiones? ¿Son las universidades espacios de socialización para que las comunidades puedan ir a exponer sus inquietudes y sus inconformidades para que la universidad dialogue con el con el gobierno de turno y puedan llegar a algunos acuerdos? La universidad es mediadora. Es mediadora. O a la universidad no se le consulta absolutamente nada. Y si no se le consulta, ¿por qué no se le consulta? Organismo mediador en las relaciones entre Estado y sociedad. Si eso es así y la universidad es mediadora, la pregunta siguiente ¿es la universidad influenciadora del Estado y la sociedad? Porque es que ese es el deber ser de las universidades, estamos hablando del deber ser. La universidad tiene un impacto real sobre la sociedad, la influencia y además influencia la política, no al revés. No es la política la que influencia en la universidad. ¿Qué
generadora de profesionales. Sí, sin duda, muchas universidades se han dedicado, parece ser que casi que exclusivamente a eso, a formar profesionales. Algunas posiciones mucho más críticas dicen que las universidades se han dedicado a vender títulos para poder ir a trabajar. Pero en la perspectiva de Boaventura de Sousa, sí, la universidad es una generadora de profesionales calificados y comprometidos con una tarea fundamental, y es la transformación social. Yo le pregunto a ustedes como estudiantes, ¿cuántos de ustedes se ven como transformadores sociales? Transformadores sociales distintos de profesionales que con su título se acercan a las distintas empresas a buscar un puesto de trabajo. Desde el liderazgo social. Profesionales calificados. Por supuesto, para hacer una transformación social usted tiene que de alguna manera conocer su proceso histórico y estar involucrado en dichas transformaciones. Sí, claro, una cosa es la teoría, lo que se aprende, lo necesario, pero esa teoría necesaria en la escuela, llamada esta la universidad, debe generar algún impacto social, una transformación social. Creo que si tuviéramos la oportunidad de enumerar algunos de los males sociales que nos aquejan, haríamos una lista muy extensa. La pregunta es, ¿podemos desde nuestro ejercicio solucionar o por lo menos impactar alguno de ellos? Bueno, para Boaventura de Sousa, en su texto La Universidad del siglo XXI, parece la universidad cada vez más alejarse de ese elemento fundamental y sustantivo. ¿Qué más es la universidad? Una dinamizadora de nuevas formas de interacción social. Y sí que hace falta, ¿no? Nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de encontrarnos, y solamente es a partir de la educación y la cultura que podemos hacerlo. La cultura, sumado a la educación como dos elementos recíprocos y, si se quiere, resultantes, son fundamentales para la transformación de esas relaciones que tejemos todo el tiempo. Porque es que a ese elemento de la buena educación hay que acompañarlo de la educación pertinente, porque hay muchas personas que están muy bien educadas, pues educadas, si entendemos, han pasado por una buena universidad, por un buen proceso formativo, pero que no tienen el más mínimo escrúpulo en atropellar a quien está por delante. Lo vivimos todo el tiempo en los que montamos Transmilenio, ¿no? Cómo esas relaciones entre los convivientes socialmente cada día son más traumáticas. Y sin embargo, los rankings cada día nos dicen que las universidades colombianas se acercan más, suben más en esa escala de los distintos top que existen para medir cómo las universidades avanzan. Pero eso debería ser proporcional a la manera en que nos relacionamos socialmente. Responsabilidad social de la universidad. A mí me causa un poco de extrañeza algunas universidades que hablan de su responsabilidad social. E incluso hay algunas universidades que tienen un eslogan cuyo lema dice: esta es una universidad con responsabilidad social. La responsabilidad social de las universidades es de suyo, hace parte de su esencia, de su naturaleza. Una universidad que no tenga responsabilidad social no es universidad, porque debe estar de alguna manera comprometida o íntimamente ligada con esas necesidades sociales. Que ahora haya que tener que decirlo, habla un poco de lo alejados que estamos de esa responsabilidad social. Por supuesto, si todo lo anterior se da en lo que llamamos la definición de la universidad, deberá haber pluralismo teórico, autonomía, excelencia académica, la multi y la transdisciplinaridad, junto al compromiso crítico, la crítica. Al final todo eso nos debe volver unos sujetos mucho más críticos, pero en palabras de Freire, la crítica lo que hace es llevar a las personas a la indignación. Entonces usted empieza a analizar un tema de manera crítica y resulta que en ese análisis de manera crítica que hace sobre las distintas
sobre los distintos fenómenos que no le favorecen a nuestra sociedad, usted se indigna, ¿no? Pero esa indignación hay que acompañarla de la acción, porque si es una indignación por la indignación no tiene ningún valor. Entonces pasa un anuncio como: las universidades se dedican a vender títulos únicamente, y la gente sale indignada y dice: no, terrible, no, es una cosa inaceptable, ¿cómo pasa esto en esta sociedad? Pero esa indignación se pasa. Allí no hay ningún ejercicio transformador en la medida en que esa indignación no me lleva a actuar o a tomar algún tipo de decisión en relación con lo que sucede. Bueno, eso digamos de manera muy sucinta para definir algunos de los elementos de lo que debiera ser la universidad y hacia dónde debiera apuntar la universidad, pero ahora me interesa anclarlo un poco al concepto de investigación, ¿sí? Porque dentro de las funciones sustantivas de la universidad está la investigación. Ya hicimos una evaluación de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esa definición de universidad y de sujetos que componen la universidad. ¿Por qué sucede eso? Bueno, digamos que el texto de Boaventura de Sousa habla de que la universidad ha entrado en una crisis y esa crisis la ha definido en 3 grandes momentos. Primero habla de una crisis hegemónica. Dice que la universidad ha perdido autoridad social en la medida en que entró en esa crisis hegemónica, una crisis devenida de una universidad en principio pensada para las élites y después una universidad de masas. Las universidades, cuando eran pensadas para las élites, tenían mucho más campo de maniobra en el espectro social y político. Pero dice Boaventura de Sousa, una vez las universidades entraron en esas dinámicas de la masificación, de la discusión de los derechos fundamentales, de la discusión de poder darle participación a los que no tienen participación en el marco del pluralismo, dice Boaventura de Sousa, perdieron su hegemonía, perdieron ese protagonismo social, por pasar de ser una universidad de élites a una universidad de masas. La segunda crisis que él menciona es la de legitimidad, que va muy anclada a la primera, y tiene que ver con la ausencia de reconocimiento por parte de las élites justamente por haberse convertido en una universidad de masas. Y finalmente nos habla de una crisis institucional en las universidades. Entonces esa crisis institucional, Boaventura de Sousa la ve en la relación academia versus administración eficiente. Como algunas universidades donde lo fundamental es la academia y digamos lo administrativo de soportar ese ejercicio académico e investigativo, se invirtió. Entonces ahora lo fundamental en algunas universidades es lo administrativo en términos de eficiencia, y es como volvernos sostenible, como mantenernos en el mercado y demás, como buscar recursos para poder seguir subsistiendo, y en la medida en que eso cobró carrera en las universidades, pues entró en esta tercera crisis. Pero bueno, ahora sí conecto entonces con el concepto de investigación. Bueno, yo les traje digamos uno de los últimos boletines de prensa de Universia, donde aparece un ranking, ¿no? A nosotros que nos gustan mucho los rankings, para medir a ver dónde estamos, si es que no nos están robando la plata, y miramos si nuestra universidad aparece allí. Si no aparece allí, entonces podemos ir a la oficina de quejas a mirar por qué no estamos allí y qué está pasando. Pero bueno, este ranking dice 27 universidades colombianas en el ranking mundial de investigación, ¿no? Entonces ahí está, por supuesto, estas plataformas y estas instituciones que son expertas a nivel mundial en clasificar este tipo de fenómenos, y para el caso de Colombia pues tenemos allí los 27 lugares, ¿no? Pues siempre hemos sabido pues que allí en la primera línea está la Universidad Nacional de Colombia, nada nuevo. La Universidad de Antioquia, nada nuevo, ¿sí? La Universidad Javeriana, bueno, algunos se sorprenden, otros no. Universidad de los Andes, Universidad Industrial Santander, etcétera, el Bosque, la del Valle, el Bolivariana, etcétera. Bueno, ahí encuentran ustedes todas.
que aparecen a nivel nacional y en el ranking global. Entonces la mejor de Colombia encuentra en el 589 a nivel global, pues que no está nada mal, sin duda. Pero la pregunta es, ¿y por qué estas universidades entonces que sí realizan investigación terminan logrando esos rankings tan altos? Bueno, porque para estas instituciones que rankean a las universidades están realizando procesos que son fácilmente medibles y comprobables dentro de lo que se denomina el espectro organizativo de la investigación. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que hacer? Publicar en cierto tipo de revistas, hacer cierto tipo de asociaciones para poder investigar, poder tener cierto tipo de relaciones con otras universidades y con otros co-investigadores para poder publicar de manera conjunta y pues otros elementos más que las llevan a estar en esta posición. Aquí entro yo con el análisis que hace Ibesuri, que es una investigadora argentina, y nos plantea una pregunta fundamental y es: ¿qué papel desempeñará la investigación en la educación superior en respuesta a qué? No a los rankings, en respuesta al reto de contribuir al desarrollo humano y social tan necesario. Las universidades hoy tienen dos opciones: o pensar cómo empiezan a escalar en el ranking, o pensar si le apuntan a un desarrollo humano y social, porque parece ser que van en dos líneas contrarias. Si eso es así, la máxima, digamos, en investigación y educación es que desarrollo mundial jalonado por las universidades igual a educación superior e investigación de calidad. Realidad, educación, investigación y ciencia no han podido eliminar los problemas de siempre. No han podido. Y están lejos de lograrlo. ¿Qué se hace necesario según Ibesuri? Anclar la formación investigativa y científica a la formación política. Y aquí, digamos, aquí más de uno puede pararse y rasgarse las vestiduras, y es la relación que debe tener la educación con la política. Francisco Gutiérrez dice que todo acto educativo en esencia es un acto político, porque todos hacemos política por lo que hacemos y decimos o por lo que no hacemos y dejamos de decir. Tenemos unas problemáticas que nos afectan. Tenemos un espacio donde podemos entrar a discutirlas, a construirlas de manera conjunta. Y en la medida en que yo me involucre o deje de involucrarme, estoy haciendo política. Es mejor hacer una política de la acción contributiva. Pero es más fácil hacer la política del silencio o la política de, bueno, hago lo que tengo que hacer. Hasta en el campo investigativo, esa postura tiene una incidencia clara en lo que se investiga y la manera que se investiga. Uno llega a la universidad y lo primero que pregunta es, bueno, ¿yo con qué me gradúo? Con una tesis. Entonces todo el mundo pensando en su tesis, en su trabajo de investigación. Pero esa tesis, recuerde usted que no puede ser cualquier tesis. La tesis debe ir anclada a una línea de investigación, de una tradición investigativa, deben ir anclados a unos grupos de investigación. Sí, pero es que lo mío, mi preocupación por la investigación va en otra línea. No, sí, es decir, si usted no puede hacer investigación como aquí la estamos concibiendo, como aquí la estamos planteando, pues le va a resultar muy difícil hacer investigación. Y es como la investigación se alinea a unos arquetipos que ya existen desde la institucionalidad. Y allí es necesario un ejercicio político anclado al ejercicio formativo investigativo. Sigue diciendo nuestra investigadora, las investigaciones deben ir ligadas a un contexto necesario, ofrecer un bienestar colectivo en el marco de lo que se denomina una ecología planetaria. Formar científicos socialmente responsables y con las expectativas ciudadanas, es decir,
ese grupo de científicos, ese grupo de doctores que tenemos en la universidad, pues debe estar en sintonía justamente con esas necesidades sociales apremiantes. La investigación y la formación superior debe producir sociedades más justas y solidarias. Entonces viene el concepto de justicia y solidaridad. ¿Cómo lograr investigaciones que impacten de manera positiva lo social y que por lo tanto redunden en la construcción de una sociedad más justa y solidaria? Los grupos de investigación hacen investigación para un círculo de investigadores que validan a sí mismos sus investigaciones. Entonces fíjese que en ese constructo arquetípico de la investigación en las universidades o en distintos centros de investigación, existe un grupo que valida las investigaciones. Es como cuando usted, su director de trabajo de grado, le dice que esa investigación no le sirve o que no se puede realizar, porque siempre está siendo validada desde unos referentes. Y lo mismo pasa en la estructura macro de la investigación a nivel mundial. Si usted quiere ser un científico, debe supeditarse a las normas investigativas que incluso determinan qué es lo que se tiene que investigar y de qué manera se tiene que investigar. ¿Quién valida eso? Un grupo de pares científicos que determinan qué es investigación y qué no. ¿Qué se publica y qué no se publica? ¿Qué se publica en estas revistas top? ¿Qué se publica en unas revistas que están por debajo de esas expectativas? Bueno, una vez revisado el concepto de ciencia, una vez revisado el concepto de investigación, una vez revisado el deber ser de las universidades, quisiera ir ya cerrando la discusión al concepto de desarrollo. ¿Sí? Para eso, digamos, estoy un poco en la línea del doctor Martínez y es pensarnos, primero, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿No? Entonces a veces se nos vende la idea de desarrollo igual a progreso, progreso igual a bienestar y bienestar igual a felicidad. ¿Sí? Y resulta que esa secuencia casi siempre no corresponde a la realidad. ¿Sí? Pues desde las lógicas en las cuales se plantea el desarrollo y la ciencia. Y me refiero, para, digamos, hacer una reflexión de cierre muy sucinta sobre el concepto de desarrollo como eficiencia. Quisiera citar un texto de Byung-Chul Han, sí, alguien podría decir, pero texto de Byung-Chul Han, para que usted pura ideología oriental, sintoísta, budista. No, resulta que Byung-Chul Han es coreano, ¿no? Es coreano, pero es formado en la tradición filosófica alemana. Entonces, digamos, por supuesto es una persona que rompe algunos paradigmas del pensamiento filosófico y nos trae algunas reflexiones en torno al desarrollo como eficiencia. Los estudiantes y docentes se plantean como sujetos de rendimiento. Tiene el texto que se llama, es un bestseller que se llama La sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio. En esa sociedad del cansancio dice, esta sociedad, la sociedad moderna, es una sociedad cansada. ¿Y por qué está cansada? Porque los sujetos, traspolándolo a la universidad, son sujetos de rendimiento. Todo el tiempo están haciendo, todo el tiempo están produciendo, todo el tiempo están estudiando. Porque no hay tiempo para pensarse en otras cosas, siempre para pensarse desde el hacer. Y en la medida en que nos pensamos solamente como sujetos del hacer, pues todo el tiempo estamos cansados, porque el hacer mecánico sin ningún ejercicio reflexivo produce lo que él denomina los infartos psíquicos. Y uno de esos infartos psíquicos es la depresión. Es el síndrome del quemado, es sentirse totalmente agotado por lo que todo el tiempo se hace. Pero es eso lo que pide la sociedad del desarrollo. Una sociedad ocupada, una sociedad que todo el tiempo está haciendo, que todo el tiempo está construyendo.
Al inconsciente social, dice Byung-Chul Han, le es inherente el afán de maximizar la producción, pero ya no desde la sociedad Foucaultiana donde teníamos un tirano, sino que esta vez, dice Byung-Chul Han, el tirano es usted mismo, es usted el que se lleva a rendir hasta el cansancio absoluto. Por eso nos menciona a la sociedad como una sociedad positiva del yes we can, la cual anula la negatividad y por ende la crítica, ¿sí? Entonces aquí volvemos nuevamente sobre la crítica, y es que el desarrollo no admite la crítica. De hecho, algunos se han atrevido a decir que las formas de hacer investigación en las universidades y las formas de ser y de estar en las universidades no admiten la crítica, porque las cosas ya están dadas, ya fueron pensadas. Eso aquí siempre se ha hecho así y siempre se seguirá haciendo así, como si esto no fuera un centro de confluencia del pensamiento. ¿Qué hace la universidad? La universidad replica la historia de Wall Street, igual la historia de Wall Street, un mundo inhumano donde sus habitantes son lo que Byung-Chul Han denomina animal laborans, un animal hecho para trabajar. A veces, digamos, creemos que el ejercicio de razonar nos pone por encima de los animales, ¿no? Pero los animales tienen mucho más tiempo de ocio y tienen mucho más tiempo para el encuentro consigo mismo que nosotros, que somos sujetos racionales, que nos sometemos a nosotros mismos y por voluntad propia de estar trabajando todo el tiempo. Esa es una de las lógicas propias del desarrollo como eficiencia. Consecuencias, ya había mencionado algunas: infartos psíquicos, depresión, agotamiento, autoagresión, entre otras, que son un poco los males modernos que viven algunos intelectuales. Bueno, digamos que yo tengo mis observaciones sobre si finalmente la universidad o la investigación logra intelectuales institucionalizados. Yo no creo que un intelectual sea institucionalizado, porque tiene que someterse a las lógicas del sistema. De lo contrario el sistema lo expulsa, lo saca. Bueno, espero que esto, digamos que no tiene un ejercicio del rigor, de la dinámica conceptual que aquí se acostumbra, pues haya servido como insumo para la reflexión de repensar la universidad, repensar la investigación y ese concepto de desarrollo hacia donde supuestamente debe girar la investigación. Les agradezco, muy amables, gracias. Bueno, ya saben, preguntas cortas, si las hay, a los expositores. Muy buenos días para el doctor Martín y para el segundo exponente. La primera pregunta es, con este avance tecnológico, los libros, para quienes somos amantes de las bibliotecas, y los libros estarían ya fuera del saber. Y la segunda es, nos gustaría que en nuestra universidad, en las universidades de Colombia, vinieran estudiantes extranjeros, porque no japoneses, coreanos a estudiar. ¿Qué piensa usted de la internalización de la universidad, del emprendimiento y la formación de empresa? Otra pregunta por acá. Pregunta allá. Atrás había una. Buenos días. Primero felicitarlos porque fueron dos exposiciones magistrales que nos ponen contra la realidad, la cruda realidad. La primera pregunta para el primer expositor es si, por lo que se ve, los robots van a ser quienes van a suplir las tareas de los humanos. ¿Cuál sería la tarea para la juventud y para quienes todavía
podemos hacer algo para salvar al mundo de una catástrofe en la que los robots nos van a convertir en esclavos, por lo que se ve, ¿qué podríamos hacer? Y para el segundo expositor, ¿qué pueden hacer las universidades para evitar esta catástrofe en la formación de los estudiantes? Gracias. Perdón, hay una pregunta por acá. Buenos días, mi pregunta es para el doctor Tobón, y es que, si bien es cierto la universidad se encuentra sumergida bajo una lógica mercantilista, donde están esas dos posiciones, o el desarrollo social, o estar dentro de los rankings, ¿cómo se propone para materializar esa idea de que la universidad deje de preocuparse por permanecer en unos rankings, unos beneficios, para estar en la otra orilla de promover un desarrollo social? Gracias. Yo creo que contestamos estas. Hay una pregunta al final del auditorio. 2 preguntas más y termino. Gracias. Buenos días. Mi pregunta va dirigida al segundo expositor. Él hablaba de la crisis de la universidad que propone Boaventura de Sousa, y entonces nos habla de 3 inconvenientes: la hegemonía, la legitimidad y la institucionalidad. Entonces nos habla que estos 3 problemas se producen porque la universidad cambia de ser enfocada a las élites y ahora va hacia las masas. Entonces, asumo que la problemática, o bueno, que la propuesta no es que continúe siendo exclusividad de las élites. Entonces, si no es para las élites, si no es para las masas, ¿cómo se resuelve este problema de la crisis en la universidad? Buenos días, me presento, mi nombre es John Barrios. La pregunta es para el doctor Martínez y es la siguiente: ¿cómo impartir la deontología en las academias a fin de lograr la formación de profesionales con un mayor alto criterio ético y moral? Listo. Hay una última pregunta aquí, perdón. Gracias, buenos días. La segunda intervención, digámosle que deja como muy preocupados, yo creo que a la mayoría, y mi pregunta va encaminada: ¿cómo repensar todo el tema de el mercadeo en una institución de educación superior si el medio lo exige? ¿Cómo mantener programas abiertos si a muy poco porcentaje de la población le interesa estudiar ciertas asignaturas? Bueno, empiezo por responder algunas preguntas que han sido dirigidas directamente hacia mi exposición. Hago una aclaración. Toda mi dedicación docente, investigativa, de formación de juventud, de estudiantes, tiene un objetivo: responder una cuestión que yo recibí de Voltaire.
por supuesto a través de los libros. Y es que Voltaire afirmaba: dejaremos el mundo tan malvado y estúpido como lo encontramos al llegar. Y lo hacía en afirmación y lo hacía en pregunta. Y Voltaire, pues, como reacción a ese pensamiento catastrófico y pesimista, pues fue uno de los que participó en el movimiento enciclopedista e impulsó la Ilustración. Entonces, mi reflexión académica, mi formación, mi hacer con los estudiantes de manera horizontal la mayoría de las veces y otras también vertical, tiene que ver con responder a esa pregunta. Si vamos a dejar al mundo tan malvado y estúpido como lo encontramos al llegar, puede que lo dejemos tecnológicamente hiperdesarrollado, eso es evidente. Pero en el fondo, como también lo planteaba el doctor Tobón, sigue siendo el mismo mundo en el que el hombre se mata con el otro hombre por nimiedades, en el que la muerte innecesaria y absurda está presente, en el que la pobreza y el hambre, a pesar de la erradicación de extensas zonas de la población, continúa en otros lugares siendo crónica. La desigualdad, como sabemos, esto es un lugar común, la desigualdad continúa profundizándose en todas las partes del mundo. O sea, la injusticia social se profundiza. Y entonces lo que yo hago para intentar no dejar el mundo tan malvado y estúpido como lo encontramos al llegar es trabajar con inquietud y con una mirada crítica con las nuevas generaciones y con los que vendrán y tratar de no darme por vencido con el pesimismo que puede ser normal al estar investigando sobre estas cosas. O sea, todas estas cosas que yo he presentado aquí son fruto de una investigación que venimos desarrollando en la universidad, pero que ya antecedía en otros lugares, en otras universidades. Entonces, eso en primer lugar. El papel de los libros, miren, yo soy un amante de los libros. Si yo pudiera de piso a techo, mis 2 hijas y mi esposa tendrían que estar viviendo en medio de libros por todas partes, pero uno tiene que también saber hacer y saber usar. Y yo ya he hecho el tránsito hacia libros digitales, documentos digitales, pequeños elementos que nos ayudan a, de alguna manera, sustituir al libro. Pero el libro sigue siendo una fuente de saber y de poder. Ojo, de saber y poder. ¿Sí? Y en mi exposición yo he centrado mucho la idea que creo que compartimos con el profesor Tobón en cuanto al acto o la acción política. Por eso el énfasis en la idea de poder. Y el saber es poder. Y el libro continúa teniendo el mismo papel. Les doy un referente, por ejemplo, Yuval Harari, que es este profesor de la Universidad Hebrea en Israel, tiene 2 textos potentísimos. ¿Sí? Uno se llama De animales a dioses y el otro es este que mencioné hoy aquí, Homo Deus. Digamos, el lenguaje que él está usando es tan potente y tan seductor que ese libro se está vendiendo, el otro día lo vi en los supermercados, ahí en la fila para la caja, donde solo se vende lo que llamamos bestsellers, o sea, lo que todo el mundo compra como si fuera un pan. Por lo tanto, son potentes aún los libros, pero ojo con el uso irresponsable que de ellos hacemos. ¿Sí? La sola idea del título de Yuval Harari debería preocuparnos. Homo Deus. Es decir,
Ya entramos en la era transhumana, poshumanista, en el que los seres humanos seremos una suerte de dioses y por supuesto pues aparentemente seremos dioses de esta nueva raza inferior que algún día, como dijo Nietzsche, matará a sus dioses, ¿cierto? Los enterrará y le abrirá paso a quién sabe qué. A lo mejor es una visión crítica, de nuevo, puede parecer catastrofista, pero no lo crean. Mis dos hijas están aquí presentes y de todos modos hay cierto optimismo en mi posición de vida. Por otro lado, ante la catástrofe y que vale la tarea para la juventud, yo creo que la respuesta es un poco más sencilla que lo que acabo de decir. Actitud y acción política. No politiquera, y en eso hago énfasis permanentemente. Si los jóvenes no se dan cuenta y los viejos no permitimos que los jóvenes caigan en la trampa de que la política les sea ajena, quienes deciden cómo se gestiona el mundo continuarán gestionándolo de la manera en que se ha venido gestionando, que a algunos les beneficia y a otros, yo creo que ustedes comparten conmigo la misma posición, no nos beneficia. Yo me veía, digamos, muy representado en algunos de los comentarios del profesor Tobón, en que sus vidas y las nuestras está siendo sometida a la extenuación, ¿sí? Y a una suerte de exigencia que nos puede llevar al colapso, pero no solo en las universidades, sino en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tener una actitud que recupere la política para la gente y para pensar esa relación, saber hacer poder de una manera diferente, como yo lo planteaba al final de la intervención. Y en cuanto a la deontología académica, cómo formarlos con mayor criterio y con una ética y moral más sólida, yo creo que en el país y en el mundo esto se volvió una cuestión central. Digamos, esta forma utilitarista, resultadista y absolutamente desajustada de principios está haciendo agua en todas partes del mundo. Por ese utilitarismo y por ese resultadismo es que la corrupción, eso que ya estamos todo el tiempo, la corrupción, al interior de todas las instituciones conocidas, pues se ha producido por falta de una reflexión ética, pero es que la ética es muy compleja. Si uno se pone a enseñar ética, yo soy profesor aquí en la Universidad de Historia de la Filosofía y de la Ética y mi proyecto de investigación se llama Éticas aplicadas, biotecnología y sociedad de mercado. La relación ética aplicada, biotecnología y sociedad de mercado. Hablar de ética es muy problemático porque cuando uno comienza a enseñarla y a transmitirla y a dársela a los demás, termina en un reglamento moral, que siempre es su reglamento moral y que intenta imponérsele al otro. Yo aprendí en esta universidad con otro profesor, con un maestro, el gran maestro que tenemos en la universidad, que es Hernán Felipe Prieto, que la ética solo se transmite a través de los hábitos, eso es muy aristotélico, y que se puede enseñar de una manera muy humilde, que es con el ejemplo, ¿sí? Con los grandes ejemplos, pero nosotros adquirimos esos hábitos éticos en un contexto, no solo con el ejemplo de grandes referentes, sino en un contexto en el que los otros empujan también mis hábitos y los forman. Entonces, hay que hablar más de estos temas. Hay que no perder la mirada crítica en la universidad y hay que darle tiempo
a estas cosas. El problema es que las nuevas juventudes están interesadas en otras cosas, tienen la mirada sustraída, capturada en como yo lo mencioné, los artilugios tecnológicos, las redes sociales, el inmediatismo, la satisfacción urgente, y la ética requiere, requiere tiempo, profundidad y reflexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero pues celebrar que el doctor Martínez está reemplazando los libros de físicos por electrónicos. Ya sus hijas pueden contar con una habitación libre para estos apasionados de la lectura física académica. Entonces creo que las mayores beneficiarias son sus hijas. Bueno, dando respuesta a las preguntas, de alguna manera, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿es importante la internacionalización en la universidad? Es decir, que exista la posibilidad de esos otros diálogos con Oriente, con Occidente, con el sur, con el norte, aquí al interior de la universidad. Son constructivos, sin duda, son muy constructivos, porque es la otra mirada, y esas otras miradas son fundamentales. La cosa es cuando traemos a alguien de afuera solamente para llenar un indicador. Es que el tema de los indicadores y el tema de la gestión de calidad de las universidades les está arrastrando justamente a donde lo importante es eso, el indicador. Traje 3 docentes chinos, 2 japoneses, 3 alemanes. Bueno, pero ¿y eso en qué le redundó a la gente? ¿Eso en cómo se traduce en conocimiento? ¿Cómo se traduce en aprendizaje? ¿Cómo se traduce en bienestar? Creo que en la medida en que pensemos más en la construcción académica, lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo veo yo el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento, yo hablaría de emprendimiento social primero, ¿no? Un emprendimiento social, y tiene que ver con la formación primero de buenos seres humanos. Sí, ese emprendimiento que hoy nos vende, que es un emprendimiento de carácter empresarial, pues digamos está fundado sobre 2 grandes bases que terminan haciéndole perjuicio al emprendimiento social, y es el máximo de beneficio al mínimo de costo, ¿sí? Y no importa por encima de quién tenga que pasar para lograr sus objetivos. Pienso que eso le hace mucho daño al tejido social, y en la medida en que reenfoquemos ese emprendimiento, pues muy bienvenido sea, es decir, excelentes personas. De hecho, ya hay algunos estudios de estas grandes universidades que ya mencioné al principio, donde se habla de que la calidad humana debe estar directamente correlacionada con la calidad intelectual y con la calidad empresarial, si se quiere. ¿La formación de estudiantes es una catástrofe? Bueno, pues yo creo que en la medida en que haya centros educativos para los cuales el estudiante se ha visto como un insumo económico, sí terminan siendo una catástrofe. Es decir, los centros de formación superior deben ser centros de encuentro teórico, ideológico, político, filosófico, donde eso es realmente lo relevante, ¿sí? Y en la medida en que pues la universidad termine potenciando eso, podremos superar la segunda pregunta, y es la siguiente pregunta, y es ¿cómo es que la universidad deja de preocuparse por el mercado? Haciendo buena academia, no al revés. Hay universidades que invierten más en propaganda que en profesores, por ejemplo. Entonces, en la medida en que se invierta esa pirámide, se invierta en buenos maestros, buenos espacios de aprendizaje, buenos investigadores, pues poco a poco usted podrá ir recuperando un reconocimiento social que le dará para que su universidad o el centro educativo que usted lidera pues pueda recobrar ese conocimiento, porque en la medida en que la universidad solamente se preocupe por el mercado, estaremos bajo lo que Chomsky denominó el neoliberalismo tomó por asalto a las universidades.
Y lo dice claramente. ¿Eso qué implicaciones tiene? Dice, en la realidad de las universidades se traduce en contratos inestables, profesores temporales, flexibilización laboral, sobrecarga de trabajo, salarios injustos, escasa participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, aumento de puestos administrativos y burocráticos, autoritarismo y exclusión, jóvenes sometidos a la presión de los créditos y las deudas, cursos superfluos, precios cada vez más elevados, estudiantes que se limitan a tomar apuntes y a recitarlos de manera literal a la hora de la evaluación. A eso le llamó Chomsky: el neoliberalismo se toma por asalto a las universidades, porque son universidades que se están pensando única y exclusivamente desde el mercado. ¿Cómo se resuelve la crisis de la universidad desde la perspectiva de Boaventura de Sousa? Debe ser una universidad para las élites, una universidad para las masas. Sin duda, esa crisis de la que habla Boaventura de Sousa la menciona a manera de reseña histórica. ¿Dónde centra la atención Boaventura de Sousa? En la última crisis, que es la crisis institucional, y tiene que ver con las universidades que se preocupan más por lo administrativo que por lo académico. Es volver a la academia. La respuesta de Boaventura de Sousa sería: la universidad debe ser por esencia pública. Pero por supuesto yo considero que hay unas mixturas allí que deben tenerse en consideración, y es que hay unas universidades privadas que han podido mantenerse como academias que han logrado un posicionamiento importante justamente por eso, porque han privilegiado la academia. Y creo que la universidad libre en alguna medida ha privilegiado la academia, y en la medida en que la siga privilegiando, pues podremos tener universidades que le apunten justamente a ese desarrollo humano y social. Finalmente, ¿cómo se resuelve la crisis o la relación mercadeo versus cobertura? Bueno, la educación es un bien y un derecho universal, y por tal razón, y dada su envergadura, es supremamente costosa. ¿Eso qué significa? Pues que o necesariamente tiene un brazo financiero que le permite mantenerse desde lo privado, o que necesariamente debe ser financiada o cofinanciada por el Estado. Los grandes continentes, digamos, de alguna manera han girado a eso. Por supuesto que existe la educación privada también en esos continentes, pero no se compara, digamos, con la monstruosidad de lo que implica la inversión del Estado en educación pública. Bueno, espero haber podido dar respuesta en alguna medida a las preguntas. Bueno, mil gracias a los expositores, muchas gracias al auditorio. Yo, antes de que se vayan, quiero obviamente dar una postura optimista en relación con la Universidad Colombiana. La Universidad Colombiana ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades, y yo creo que hay dificultades importantes para esa Universidad Colombiana. La situación socioeconómica del país, los problemas que enfrentamos, pues evidentemente han hecho un tipo de universidad, un tipo de educación a la que nos enfrentamos. La Universidad Americana tiene unos ingresos distintos, tiene unas inversiones distintas. La Universidad Latinoamericana ha tenido que asumir cosas que el Estado no asumió. Y entonces, en esas dificultades, pues evidentemente la Universidad Colombiana hace unos esfuerzos que en otros países no estarían haciendo. Entonces, en eso debo honrar, por supuesto, a la Universidad Colombiana, a esa universidad de la que el profesor Tobón hablaba, que privilegia la academia, que privilegia los esfuerzos investigativos, pero que también hace un esfuerzo por solucionar problemas locales y regionales donde ha tenido que hacerlo. Muchas gracias a todos los asistentes.